vernos con un nuevo estudio en el libro de Jonás. Casi estamos terminando el capítulo 1, así de que será una bendición poder participar con usted en este capítulo. Y el día de hoy estamos en el episodio número 23, en el último versículo de este capítulo, que dice que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Entonces esto ha dado la particularidad de ser un tema que se discute mucho en el Nuevo Testamento. Así de que para los que se conectan por primera vez usamos una herramienta denominada época, que es un acróstico donde la E es un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O un mandamiento a obedecer, la C un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. Y este versículo fue autenticado en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesús en Mateo 12:40. Recuerden que Jesús viene ya con una adversidad terrible de parte de fariseos, herodianos, escribas, autoridades, sacerdotes. Todo el mundo ya está en su contra. Desde ya mucho tiempo ya no le permiten predicar en las sinagogas, entonces él lo hace en espacios abiertos. Y finalmente ya hay una contrariedad de parte de las autoridades cuando él llega al templo, tira las mesas, etcétera. Y entonces le preguntan que con qué autoridad él hace esas cosas. Pero también le cuestionan diciendo que dé una señal de que él es el Mesías. Entonces Jesús dice, esta generación perversa, impía, pide señal, pero la única señal que le será dada es la de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. ¿Y esto qué significa? Quizás lo más importante es un cambio de actitud en cuanto si algunos creen que Jonás es solo como una leyenda, es como una historia que quizás no fue cierta, quizás le agregaron mucho. Jesús la autenticó, porque Jesús dijo que iba a ser la única señal que le iba a ser dada. Entonces, surgen otras cuestiones que han sido muy controversiales a través de los tiempos. Recientemente nosotros estuvimos celebrando Semana Santa, celebrando la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y por tradición mucha gente celebra que el día viernes es el día que Jesús murió. Entonces la controversia se suscita, nace a raíz de que hay gente que dice, bueno, si Jesús murió viernes, no cuadra con que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Entonces eso es lo que llama nuestra atención el día de hoy, cuando fue crucificado Jesús. Ese es el centro de la lección el día de hoy. Entonces debemos de partir de las siguientes cosas. Número 1, la Biblia no dice un día específico. La Biblia no dice si fue jueves, si fue viernes, si fue miércoles. Y hay tres posturas de diferentes escuelas teológicas. Unos que dicen que fue viernes, otros que fue miércoles y otros que fue jueves. Entonces vamos a ir a la Biblia para que sea la Biblia la que nos hable. Y que usted tome su propia decisión. Ahora, permítame aclararle esto, hermano, con mucho amor, y hermanita y amigo que nos escucha en las redes. Quizás el punto más importante es de las mismas palabras de Jesús. Jesús dice, la única señal que le será dada a esta generación impía, que no cree. ¿Cuál era? Era una señal para la gente que no cree, no es para el que cree. El que cree no está preguntando cuándo fue, porque lo más importante para nosotros es que Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Entonces Jesús dice en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquellos que opinan que la crucifixión fue viernes dicen que existe una manera válida en lo cual puede hacerse considerando que él permaneció los 3 días en la tumba. Y la mentalidad judía es que del primer siglo es que parte de un día era considerado un día completo. Eso es lo que parte los que creen esta postura. Puesto que Jesús estuvo en la tumba parte del viernes, parte del sábado y parte del domingo, para ellos ahí se concreta. Entonces él estuvo, por lo tanto, los 3 días. Uno de los principales argumentos sobre el viernes se encuentra en Marcos 15:42, donde dice que Jesús fue crucificado en la víspera del día de reposo. Si ese era el día de reposo semanal, entonces el hecho nos lleva a una crucifixión del viernes. Otro argumento para el viernes dice que los versículos tales como Mateo 16 y Lucas 9:22 enseñan que Jesucristo resucitaría al tercer día, por lo que él no necesitaría estar en la tumba los 3 días y las 3 noches completos. Pero mientras algunos traducen y usan la palabra en el tercer día, para estos versículos no todos lo hacen. Y no todos están de acuerdo que esa era la manera correcta de traducir esos versículos. Es más, Marcos 8:31 dice que resucitaría después de 3 días. El argumento sobre el día jueves se basa en lo siguiente: en contra de la opinión del viernes. Principalmente sostienen que hay demasiados eventos que no pudieron ocurrir en estas horas entre la sepultura de Cristo y la mañana del domingo. Y para que ocurriera el día viernes, entonces en la tarde del domingo por la mañana, ellos señalan que es específicamente un problema, cuando el único día completo entre el viernes y el domingo fue el día sábado o el sabbat judío. Un día extra o dos eliminarían este problema que plantean los que dicen que tuvo que haber sido jueves. Los que abogan por el jueves razonan de la siguiente manera, o esgrimen estas pruebas o estos argumentos. Supongamos que no has visto a alguien desde el lunes en la noche. La siguiente que lo ves es jueves por la mañana y le dices no te he visto desde hace 3 días. Aunque técnicamente solo han pasado 60 horas, 2 días y medio. Sin embargo, tú que le dices no te he visto por 3 días. Entonces este es el argumento que consideran para los 3 días. Los que opinan sobre el día miércoles, y esto hay un montón de gente que argumenta esto, es que dicen que hubo 2 sábados esa semana o 2 sabbat. Después del primero, el que ocurrió al amanecer de la crucifixión, que está en Marcos 15:42, Lucas 23, 52 y 54. Estos son los argumentos que este grupo de personas esgrime. Las mujeres compraron las especies. Nótese que las mujeres lo hacen después del sábado. Marcos 16:1. Y los que se inclinan a favor del miércoles sostienen que ese sábado era la Pascua de ese año, según dicen ellos, Levítico 16, 29 al 31, Levítico 23, 24 al 32 y el versículo 39, donde los grandes días sagrados no necesariamente eran el séptimo día de la semana. Se refiere en nuestro caso al día sábado. Solo quiero recordar que la palabra sabbat no significa sábado. Sabbat no significa sábado. El nombre sábado en realidad viene en inglés es Saturday, es Saturno, porque ellos, los nombres vinieron de los planetas o de los astros. Por ejemplo, lunes es la luna, martes es de Marte, miércoles es de Mercurio, jueves es de, en inglés es Thursday. Y ¿cómo se llama? Saturday es sábado y domingo es Sunday, del sol. El domingo es el día del sol y el sábado es Saturno.
Cuando los tradujeron al español le pusieron sábado, que se parece a Sabbat, se parece a Sabbat. Y de ahí también ha surgido esa discusión, ¿no? Entonces el segundo Sabbat de esa semana era un sábado normal. Y ellos argumentan que uno debería de notar lo que dice Lucas 23:56, que las mujeres que habían comprado las especies del primer sábado, del primer sabbat, regresaron y prepararon las especies. Y entonces descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, dice. Entonces el argumento establece que ellas no pudieron haber comprado las especies después del sábado y al mismo tiempo preparar las especies y al mismo tiempo después ir a descansar un sábado, a menos que hubieran dos sábados, dos sabbats esa semana. Con el punto de vista de los dos sabbats, si Cristo fue crucificado el jueves, entonces el gran día sagrado Sabbat, la Pascua, habría comenzado el jueves al anochecer y terminaría el viernes al anochecer, al inicio del sábado o del Sabbat semanal. Y entonces al comprar las especies después del primer Sabbat Pascua, hubiera significado que ellas las compraron en sábado, quebrantando así la ley. Y esto dicen los que tienen esta posición, que no sería posible. Por lo tanto, esta posición, esta forma de creer cuándo fue el día, declara que la única explicación que no viole el relato de las mujeres y la manera en que ellas fueron a comprar las especies se ajusta a la comprensión literal de lo que dice Mateo 12:40, que Cristo fue crucificado en miércoles. El sabbat entonces fue un día santo de Pascua, ocurrido el jueves. Entonces las mujeres compran las especias y después de eso el viernes regresan, preparan las especias, descansan el sábado y que era el día de reposo normal de la semana, y luego trajeron las especies ya preparadas a la tumba muy temprano, estando muy oscuro todavía, ni siquiera había amanecido. Y Jesús fue sepultado en el anochecer del miércoles, que iniciaba el jueves en el calendario judío. Utilizando entonces un calendario judío, tenemos que el anochecer del jueves es la primera noche y del día jueves es el primer día, el anochecer del viernes la segunda noche, el anochecer del sábado es la tercera noche, y entonces jueves todo el día, viernes todo el día y sábado todo el día. Así es como ellos lo captan, los 3 días y las 3 noches. Y según Marcos 16:2, dice que antes que fuera de día van a la tumba, Marcos 16:2 y Juan 21, y él ya no está, ya resucitado. Entonces, partamos de lo siguiente. Hay un grupo de personas que cree que fue viernes, hay otros que creen que fue jueves y otros que creen que fue miércoles, ¿verdad? Veamos los posibles problemas contra el argumento del miércoles. Es que los discípulos que caminaron con Jesús yendo a Emaús lo hicieron el mismo día de la resurrección. Lucas 24:13. Los discípulos que no reconocieron a Jesús cuando iban con él, ¿verdad? Dijeron, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24:21. De miércoles a domingo hay 4 días. Una posible explicación es que ellos pudieron haber contado desde el anochecer del miércoles, que iniciaba el jueves judío, y pudieron haber contado 3 días desde el día jueves. Es el argumento que tienen en contra del día miércoles, ¿no? En el gran esquema de las cosas, de estas 3 posturas, porque es un versículo que trae contrariedad, que trae discusión, ¿verdad? Es importante para nosotros, los que creemos en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, que al final, no debería de ser un tema controversial en el cual discutamos, peleemos, sino que por el contrario, lo más importante es lo que dice Juan 3:16, que Dios nos amó tanto
que estuvo dispuesto a morir por nosotros, y a través de su muerte, su resurrección y el creer en esa muerte gloriosa es la que nos da vida eterna. Entonces, al final no es tan importante qué día murió. Sí es importante para el que no cree. Para el que no cree lo toma de discusión. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que era una señal que él iba a dar al que no creía, al impío. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros? Para nosotros, y aquí debe haber un cambio de actitud. Número uno, aquí lo que debería de haber es un verdadero cambio de actitud. Número uno, no hay motivo para que nosotros discutamos con otras personas que piensen de manera diferente sobre el día y la hora de la muerte de Jesucristo. Porque eso no altera la salvación. Eso no altera el amor de Dios. Eso no altera la gracia, no altera la justificación, no altera los fundamentos de la fe. Por el contrario, el entrar en discusión de si fue un día o fue el otro y a qué horas fue y cómo no fue y qué creían los judíos y qué no creían los judíos y cómo lo sumaban y cómo lo contaban, más bien lo que hace es distanciarnos. Lo importante es que usted le entregue su vida a Cristo y que crea que Él es su Señor y su Salvador personal. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.